¿Se escucha? Sí, profe, se escucha. Buenas tardes. Hola Hola, Florencia, buenas tardes. buenas tardes. Buenas tardes Estefanía. Eh, Yo ahí lo abrí. ¿Sigue el ruido, Gustavo? sí, sigue como un ruido de, como si fuera, cuando habla se Sí. va, pero mientras tanto queda ahí como un, No, no, mientras tanto puede que esté haciendo. Sí, sí, sí. como un falso Ahora lo sé. contacto o algo de eso. ¿No? Ahí, ahora. Ahí se fue, ahí se fue. Ah, perfecto. Bien. Mm. Bueno, bueno, ¿alguna consulta? Si quieren vamos a empezar rápidamente viendo algunas de las sugerencias del trabajo. ¿Han podido avanzar? Algunos de los compañeros me enviaron algunas consultas que ya tenían listas, algunos trabajos individuales y grupales. Eh, ¿El resto cómo viene? ¿Quieren comentar algo antes de ver? Hoy tenemos una parte teórica para revisar. Y bueno, ya llegamos a la última clase, no sé si estaban enterados a la última clase teórica, así que vamos a ver lo que resta y después vamos a ver el prompt, que va a ser el prompt auditor para todos. Ya hoy deberíamos salir de la clase con el prompt para que todos puedan trabajar individualmente y ver los puntos de la entrega del trabajo final grupal y la presentación del video. Eso es todo lo que vamos a estar recorriendo hoy, así que coméntenme cómo vienen, si no, empezamos. Si hay alguna duda, consulta. Sí, profe, nosotros ya lo corregimos. No estoy encontrando el archivo ahora, pero sí vimos Bien, las correcciones y estuvimos trabajando en eso. en el trabajo, bien, perfecto. Bueno, después de la parte teórica, nos vamos a quedar con los grupos viendo las correcciones, las dudas que hayan surgido. Así ya con esa presentación pueden armar el video grupal. Esa sería una de las actividades que quedan pendientes. La próxima clase va a ser de consulta, ya de los trabajos grupales. Y si alguno tiene un trabajo individual, ya vamos a poder tener una primera mirada. Pero bueno, hoy ya los chicos que tenían los prompts en la pestaña Prompt Auditor, a ver, les voy a compartir la pantalla. La pueden ir pegando a su prompt, así votamos y nos quedamos con el mejor prompt. Fíjense, les comparto para aquellos que no pueden encontrar la página. eh, Se los comparto para que lo tengan a mano. Ah,
Te lo dejo acá en el chat. Em, a ver si les llega. Sí. Bueno, ahí tienen la, el Google Sheets compartido. Acá veo a Romina, si quiere pegar el prompt, entra adentro de la fila y la columna de la celda y ahí pone pegar, ¿sí? Una vez que está adentro, pone enter y a lo sumo, después venimos acá, creo que está arriba. Venimos acá y ponemos ajuste para que se ajuste la celda, ¿sí? Para Román, ya que lo veo ahí. Cada uno busque ponga el nombre, ponga el número del grupo y ponga el prompt. Bien, ¿alguna consulta con esto? Así vamos avanzando mientras van pegando. Por favor, si pueden, me prenden las camaritas, así los veo. Veo que hay mucha gente sin la camarita prendida. Bien, hay gente que no me acuerdo de haberla visto antes. ¿Alguien se está uniendo por primera vez? ¿O no había venido anteriormente? No hay ningún problema. Temas que puede tener varias dudas. Estoy llegando al departamento. A ver qué dicen. Llego y prendo la cámara. Antonio. Bueno, Antonio, perfecto. Eh, bien. Los grupos, el grupo 5 los grupos quedaron de la misma manera que están acá en la devolución de la presentación. A ver, tenemos acá, grupo 6. Algunos no tienen el grupo puesto, ¿sí? Por favor. Yo los pusimos como entregaron los trabajos, ¿sí? Por ahí no tenían el número puesto el grupo, entonces quedó huérfano el número. Así que por favor, después también los que puedan entren en devolución de la presentación y el que no tiene grupo, coloque cuál grupo es. Así los identificamos acá, como puso el compañero. Eh, ¿Quién es el compañero que está trabajando acá? No veo. Bueno, el compañero que puso acá el prompt. Vamos a poner así. Bien. ¿Alguno tiene dudas sobre el prompt? ¿Sabe de qué se trata? ¿Sabe de qué estamos hablando? Bueno, les voy a pedir que el que tenga algún trabajo grupal ya terminado, me lo comparta por WhatsApp. Así después al final de la clase pasamos por el auditor, el que gane. Vamos a pasar un trabajo para que vea los detalles y que podamos ir entendiendo cómo tienen que ir trabajando con el prompt auditor. ¿Sí? Bueno, arrancamos la clase teórica entonces. ¿Ninguna duda hasta ahora? Hola, profe. Nosotros teníamos una duda con nuestro grupo, pero del video para el trabajo grupal. Bueno, comentanos. Nosotros queríamos saber si, o sea, cuando hacemos el video, nosotros teníamos la idea de grabar pantalla y ir mostrándole el PowerPoint que habíamos hecho y explicarlo. Nuestra Exacto. duda era si tenemos que salir nosotros también en imagen explicando o solo podemos usar nuestras voces y con eso basta. No, tienen que tener su imagen y en lo posible pueden usar plataformas como Atlassian, que se hacen un usuario es gratuita, pero tiene una capacidad, el programita de interacción que te muestra tu cara recortada y se muestra arriba del video de una forma bastante fácil, porque si utilizan, por ejemplo, Google Meet, quedan las caras muy grandes y la presentación muy chiquita.
También lo pueden hacer, obviamente. También pueden usar Jitsi, que es otra plataforma que es parecida a Google Meet. Pero, o sea, si quieren tener el nivel quizá más lindo de presentaciones que pueda haber hoy, eh, que es un poco como experiencia, ¿no? Para que ustedes trabajen de forma virtual. Y en presentaciones puede ser esta Atlassian o puede ser en Twitch también. Podrían, si quieren investigar un poco, cómo hacerlo. De todas maneras, lo importante va a ser el video, pero es muy necesario de que todas las personas del grupo participen, ¿sí? Que se les vea la cara y que no se queden en las descripciones. Traten de usar los elementos de la materia para explicar el tema que eligieron y bueno, y pues, también es importante, hoy vamos a ver cosas que son herramientas que le pueden dar mucha utilidad para lo que ya vienen haciendo y esas herramientas incorporarlas o por lo menos hacer el intento de incorporarlas en el desarrollo de la presentación. ¿Estamos bien, Ok, Erika? gracias. Sí, 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 bien. gracias. Gracias a vos por consultar porque tu consulta probablemente es la consulta de casi todos. Bien, ¿alguna cosita más? Profe, con respecto al trabajo individual, ¿directamente lo vamos a entregar o hay alguna instancia para revisar? Bien. Lo más importante es que en la próxima clase vamos a trabajar con los grupos, como hicimos anteriormente, para que se saquen las dudas, y ahí mismo deberían elegir su tema individual para poder hacer la parte del tercero incluido, de las triadas. Puede haber una instancia más para que ustedes tengan una revisión de su trabajo individual. Pero después, bueno, es una entrega junto con el resultado del prompt auditor, ¿sí? Ahí probablemente, una vez que tenga ese trabajo final entregado, eh, puede haber una pregunta extra si todavía no está el trabajo final resuelto. O sea, una, dos, tres preguntas extras y ahí van a tener que hacer como una recursión para poder aprobar el trabajo final. Algo que es muy importante, cuando ustedes entreguen el trabajo tiene que estar listo, no hay corrección. Eso es muy importante, tiene que tener las carátulas bien, tiene que tener bien la ortografía, la estructura, todas esas cuestiones tienen que estar listas. Y de eso va a depender de que ustedes puedan aprobar o no. Entonces, si necesitan, supongamos Estefanía, clase que viene tenemos una sesión más de consulta. Hacemos una clase más de consulta. Si se necesitara otra clase de consulta extra, coordinamos con el grupo y podemos hacer una clase de consulta extra antes de la presentación final de trabajo. De todas maneras, el auditor les va a ayudar muchísimo a que ustedes tengan un buen nivel antes de entregarlo. Disculpe, profe, yo recién entro. La fecha del Sí. trabajo individual, ¿tenés idea cuándo va a ser? Y la fecha de entrega del trabajo final, no hay un límite. O sea, lo que nosotros recomendamos para que puedan entrar en las próximas mesas es que lo entreguen antes del 20 de junio. Si por alguna razón se extiende, eh, no hay problema, lo pueden entregar después. El tema es que tardamos un poquito más de tiempo en responderlo, ¿sí? En corregirlo. Pero no hay una fecha Claro, límite. déjame que les aclare que Sí, sí, que pueden seguir presentando el trabajo después. Nosotros cerramos ahora en junio porque ustedes saben que termina el cuatrimestre y entonces tenemos que entregar las notas de promocionados y de regulares. Los que todavía donde van el trabajo, van a salir como regulares y entonces una vez que lo presentan y lo aprueban, en el turno siguiente recién van a poder darse de alta. Les comento cómo es que este tema a veces tarda un poquito porque nosotros, todos los que son de otras facultades, tenemos que subirlos manualmente,
pero tienen el tiempo para presentarlos en el segundo turno y supónganse que no han podido avanzar, lo pueden hacer en el turno de noviembre y diciembre sin ningún tipo de problema, ¿no es cierto? Pero tienen que saber eso que les decía Gustavo, que ahora ya directamente subimos con los que estén aprobados como promocionados y después van como regulares y entonces tenemos que seguir una serie de pasos. Exactamente. Aquellos que lo entreguen ya para la semana que viene o fines de la semana que viene, probablemente hagamos ya las correcciones rápidamente, sobre todo para algunos de los compañeros que están con alguna urgencia porque están con las últimas materias. Entonces, aquellos que tengan esa necesidad, le vamos a poner foco y le vamos a dar las correcciones lo más rápido que podamos. Obviamente que si no terminan de llegar al nivel que necesitamos para que el trabajo se finalice, vamos a seguir hasta que eso suceda. Depende mucho de la dedicación de cada uno de ustedes para que podamos terminar con esa nota del trabajo final. Hasta el día de hoy tenemos chicos del año anterior que por algunas razones individuales de cada uno y personales se fueron demorando, pero eso no quiere decir que el Profe, proceso de corrección no sea similar al que termina uno ahora. ¿y en dónde hay que entregarlo? Lo entregan por la página y por email. Por la página del aula virtual y por email. ¿Sí? Si no llegan a entregarlo en el cierre de la página del aula virtual, lo envían por email a la casilla de correo que está en pantalla o a la casilla de correo de Rubén, o a los dos. Profe, Sí, usted habla del trabajo individual, ¿no? sí. El trabajo grupal sí o sí tiene que estar entregado antes de que cerremos el aula virtual y el video. Esas dos cosas sí o sí las tienen que entregar. Es una condición para regularizar la materia y o promocionarla. ¿Bien? En el aula virtual la fecha es el 22, por eso yo le preguntaba. Bien. Ese sí o sí, el 22, el trabajo grupal tiene que estar presentado en el aula virtual. Ahí deberían subir el trabajo grupal y si quieren también podrían subir el individual. Claro. No, sí, mi pregunta era sobre el individual, el grupal sí ya estaría. Bien. Y en el caso de no aprobarlo, por ejemplo, ¿sería como volver a otra mesa después? ¿O No ya sería tenemos, libre? no, en esta cátedra no desaprobamos. A lo sumo no aprobamos, Ajá. pero no desaprobamos. No van a tener una nota, o sea, menor a la de regularización. O sea, no es Claro. como un No, no, examen yo que por se lo que presenta. explicaba. Claro, Claro. No, no, claro, le también, preguntaba por lo que explicó el profe sobre las mesas, claro. exactamente. Ujú. Estefanía, muy buena la pregunta. También le queremos contar esto. eh, Algunas cositas con las que nos hemos encontrado y se las dijimos en el primer y en el segundo encuentro, es que suele estar muy bien el trabajo en el nivel de la propia carrera, pero está bastante ausente en algunos casos o está poco desarrollado el tema del pensamiento complejo, que es el tema central de esto. Ustedes tienen que fijarse, eso ya se los comentamos, pero volvemos a decírselos, tienen que fijarse que el tema que eligieron esté atravesado por todo el trabajo que hemos estado haciendo sobre la paradigmatología de la complejidad, ¿no es cierto? Eso nos interesa de que ustedes lo tengan claro, porque si no, uno puede desarrollar tranquilamente un tema propio, bueno, porque algunos de ustedes ya han avanzado mucho en su carrera, pero el desafío grande es qué es lo que pasa desde la paradigmatología, objeto de esta asignatura electiva.
Sí, profe, eso yo lo había entendido porque lo que voy avanzando voy vinculando justamente con los conceptos que se han trabajado en la cátedra. Bien, por último, o sea, nos Disculpa, encontramos. profe, tengo una Sí, duda más. sí. ¿Y el grupal hay que defenderlo en algún momento, en alguna instancia oral, o es solo el video y el trabajo entregado? El video y el trabajo. Después, la instancia individual es bastante eh, pesada, por decirlo de alguna manera, porque se van a encontrar con la complejidad en toda su magnitud. Las preguntas van a estar muy en el orden de la complejidad y por eso es que vamos a usar una forma de recursión para que ustedes, o sea, entreguen lo que necesitan para llegar a la base y después probablemente esas preguntas que son disparadoras de lo que les va a faltar para poder llegar, aunque sea a un piso del pensamiento complejo, es lo que hace que ustedes realmente puedan pasar esa barrera y pensar distinto. Entonces, a veces lleva un mail, a veces lleva dos mails, a veces lleva cinco mails, poder responderlo y no es que lo respondo poniéndolo en la IA, porque la IA no está preparada para este tipo de preguntas. O sea que también es para que ustedes desarrollen criterios y puedan entender los límites de la actualidad de la IA. Todo está hecho medio a propósito, quizás por ahí lo pueden vivir como si fuera una especie de trampa, pero al final del recorrido van a ver lo valioso que es entender todas estas instancias que estamos viviendo y, y bueno, y enfrentarse un poco a la frustración a veces de decir, pero yo hice todo lo que estaba a mi alcance y sin embargo no termino de resolver esta cuestión. La vida profesional tiene que ver mucho con estas cuestiones y cada vez va a ser más difícil resolver las cosas solamente con lo que tengo disponible. Entonces, el proceso de pensamiento lleva tiempo. A veces lleva 5 días, a veces lleva una semana, a veces lleva 20 días y hay que sentarse a pensar y además de sentarse a pensar, hay que leer y hay que darle tiempo a su mente para que haga el proceso que cada uno necesita hacer para poder lograr eh, realmente tener la experiencia de la complejidad. Así que, eh, como les dije desde el principio, nosotros no ponemos ni una nota negativa, o sea, ni una nota que desapruebe, ni no tenemos nadie que haya hecho el esfuerzo que no haya podido aprobar la materia, pero en el medio el esfuerzo se vuelve muy evidente, así que los programadores tienen mucho estas experiencias de que las cosas funcionan y después no funcionan. Y bueno, es parte de esta actualidad que ustedes tengan que vivir esas situaciones para después resolver también desde ese lugar, ¿no? Cuando les toque. No sé si fui muy claro, pero cuando lo vivan, recuerden estas palabras que va a hacer que ustedes tengan que pensar realmente de una forma distinta a la conocida. Bien, sin miedo. O sea, todos pueden. Estamos seguros de eso. Gracias, profe. Bueno, ¿avanzamos o alguna pregunta más? Bueno, voy a retomar sobre la clase anterior. Rubén habló de la humana conditio. eh, Importante para que tengan en cuenta para sus trabajos individuales, sobre todo. Nosotros estamos hablando de la complejidad y la complejidad tiene en sus formas la cuestión de la subjetividad y de la primera persona como observador incluido al problema. Eso es una cuestión que hace que las formas en las que tenemos acceso al conocimiento tengan más capas o dimensiones para poder interpretarlo. Entonces, la dimensión humana y la pregunta por el ser, o sea, la pregunta de cuál es la razón de la existencia, es inevitable que no la pongan
o que la pongan dentro de sus planteos, ¿sí? Porque todo lo que sucede en el mundo, y por lo menos a nuestra especie, es humano. O sea, no podemos olvidarnos de eso. La ciencia ha hecho un gran esfuerzo por desvincularnos del conocimiento y ponerlo como algo objetivo, pero aquí lo humano es una dimensión que no es externa a aquello que se conoce. Y al no ser externa, también tenemos que entender cómo sería nuestro rol y nuestro propósito en esta cuestión actual. ¿Qué quiero decir con esto? La humana condición nos propone pensarnos como humanos y como humanidad, o sea, lo uno y lo múltiple, para poder tener una vida que nos haga humanos. Y esa pregunta siempre aparece y no se resuelve. O sea, ¿qué es lo que nos hace humanos y cuál es la necesidad real del humano para ser humano? Entonces, Moreno usaba mucho estas cuestiones de recursiones en frases como repensar el pensamiento del pensamiento. Ese es una cuestión tridimensional sobre una misma idea. Entonces, asimismo, es que tenemos que usar ese tipo de herramientas para poder vincularnos en lo humano sobre el tema que elegimos. Por ejemplo, humanizar a un animal está sucediendo porque en este momento de la historia el humano está generando algo que el animal está recibiendo y se está incorporando un sistema de una forma distinta a la que se hubiera incorporado hace 400 años atrás. Eso tiene una razón de existir ahora y la humana condición es, fíjense, de alguna manera representar aquella condición que hace al humano íntegro, feliz o satisfecho en un animal. Entonces, muchas veces esas ideas hacen a que podamos entender la dimensión humana y qué quiere decir esto de la humana condition. Bueno, lo hice un poquito como repaso, si tienen alguna duda lo podemos ver, pero en primera instancia ese sería un planteo para incorporar a sus trabajos grupales e individuales. Puede no estar, o sea, no es necesario, como lo de hoy pueden ir eligiendo algunas herramientas y otras no, pero es lo que de alguna manera los va a ayudar a desplegar un poquito la complejidad del tema que eligieron. Bueno, hoy vamos a ver dos instancias o dos pensadores que son como de distintas escuelas, pero que son muy complementarios. Este autor, que hasta ahora por ahí no salió como muy evidente, Ila Prigogine, fue un premio Nobel de química, que su planteo de complejidad lo hizo en la química, y los términos más importantes son la flecha del tiempo y el giro termodinámico hacia la complejidad. Tiene que ver con niveles de evolución y formas de adaptación de los organismos en la historia y cómo todo lo que él estudió tiene una forma biológica y química muy, muy similar, que en esa estructuración él cuenta que siempre va a haber como una bifurcación, y esto se observa en casi todos los sistemas biológicos, para acceder a un punto de organización que le permita adaptarse. Entonces, las formas de las células, las neuronas, las ramificaciones de los alvéolos pulmonares, las ramificaciones de las arterias y las venas, em, las formas en las que los hongos o las raíces generan sus estructuras, siempre se repiten, y él cuenta que, por lo menos de una forma muy simple, no quiero ir hacia la profundidad de toda el trabajo y la producción que hizo Ila Prigogine, no que nos quedemos por ahí con las cuestiones que hacen al pensamiento complejo, lo que puede contribuir con lo que venimos trabajando.
es que hay una flecha del tiempo que muestra que la evolución fue en un sentido y en ese sentido pudo adaptarse y vivir o sobrevivir, pero al mismo tiempo quedan las marcas de todo lo que no fue, todas las bifurcaciones que no fueron posibles y que muestran de alguna manera eh, que todo lo que no fue permitió que lo que hoy existe haya sido. O sea, como que por prueba y error en la organización, y acá empieza la idea de entropía por una baja cantidad de uso energético, y que esa energía en realidad se vuelve información para los sistemas, hace posible la vida y la adaptación a través de la organización como forma. Entonces, siempre esto en una cuestión más química propone que que en un entorno con flujos constantes, los sistemas van absorbiendo un montón de información que permite desarrollarse de una manera que genera una autoestructuración para sostenerse en ese medio que quiere adaptarse y vivir, ¿no? Eso se ve como información, esa información entra y sale del sistema y el sistema en el tiempo, o sea, en esa línea de tiempo que va en un sentido, permite que el sistema empiece a tener una organización cada vez mayor y permita su estabilidad. Mientras tanto, hay una condición que siempre está buscando un movimiento y eso se expresa como caos o inestabilidad y eh, genera nuevas organizaciones. Esas nuevas organizaciones en los sistemas es muy difícil poder medirlas y parte de, de- de la propuesta de la Prigogine es que pongamos foco en esas instancias que se ven como una emergencia, que siempre están en los límites y que esa emergencia busquemos formas de medirlas matemáticamente para poder entender que en ese punto es donde suceden cosas que hoy todavía nosotros, desde nuestro conocimiento, no tenemos acceso y al no tener acceso no podemos explicar. ¿Sí? Entonces ahí aparece, de alguna manera, la idea de incertidumbre. Entonces él ubica la incertidumbre en el límite, en un lugar de presión, que hay fluctuaciones internas que están generando el caos y la inestabilidad para crear una condición nueva, que sería una condición creativa para que los organismos se vuelvan a organizar, vuelvan a entrar en entropía y esa organización se vuelva estable nuevamente. Al mismo tiempo, eh, todas estas cuestiones conviven, o sea, lo ordenado y lo desordenado están eh, todo el tiempo en, en convivencia, más allá de que nosotros como humanos podamos tener acceso o no. Y el punto clave es que en la medida que al sistema se le coloca más presión, la información que absorben esos sistemas va cambiando y puede ser que haya una emergencia de alguna cosa distinta, que en primera instancia puede ser imperceptible para el sistema general, pero al mismo tiempo, si puede lograr tener estas bifurcaciones que generan una estabilidad nueva, van a tener más posibilidades de adaptación. Bueno, ¿cuáles son estos pilares que propone la Prigogine? Desde los términos termodinámicos, que es donde él se movía porque era un experto en química, es que hay una irreversibilidad del tiempo, o sea, no hay una doble dirección del tiempo, no se puede volver hacia atrás. Esto es algo que nosotros sabemos, o sea, de alguna manera, pero él lo pudo comprobar desde lo físico-químico y la química biológica. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que no puede volver un organismo biológico a su estado anterior. O sea, dicho de una forma muy simple,
un adulto no puede volver a ser joven, ¿sí? O sea, no hay ninguna forma en ningún sistema vivo y no vivo de poder salir de esta irreversibilidad. Y eso así, a su vez, como pasa con un organismo pluricelular, pasa con uno unicelular, em, y pasa igual con un sistema, por ejemplo, solar, ¿sí? O sea, no hay una reversibilidad química y ahí él plantea a su vez que hay una pérdida de energía constante y no es que siempre todo está en una especie de equilibrio constante. Y esa pérdida no la puede terminar de definir en ningún momento de su carrera como científico, pero deja bien marcado la cuestión de la irreversibilidad como una cuestión fundamental y a su vez es parte, de alguna manera, o la evolución de la teoría darwiniana. Por otro lado, las estructuras disipativas buscan mantener su coherencia más allá de esto que venía explicando recién, de que haya emergencia constante de los sistemas que están en caos, pero a la vista general el flujo energético es tan pequeña, la pérdida, que nosotros lo consideramos como si no lo hubiera. Y eso se llama coherencia energética, pero es una forma de explicarlo. eh, y él pone mucho énfasis en que estas estructuras disipativas, o sea, al perder tan poquita cantidad de energía, o sea, algo prácticamente que a la matemática sería despreciable, en la magnitud final de todo el sistema general tendría algún efecto. Mientras tanto, la sensación es que el mundo está en equilibrio, pero no perdamos de vista nunca que las emergencias se dan en el mismo equilibrio que estamos y los equilibrios no necesariamente son equilibrios estáticos. Hay equilibrios que son dinámicos porque el caos y el orden conviven siempre y quizás es más fácil verlo en la astronomía, o sea, en la idea de la muerte de una estrella o en el nacimiento de una estrella, donde hay un gran caos y luego hay una estructuración alrededor de esos fenómenos. Pero a su vez eso mismo pasa en el desarrollo biológico. Entonces, la exposición de Prigogine está poniendo el indeterminismo como parte de la explicación actual de la bioquímica y de la fisicoquímica. Por último, él plantea ecuaciones donde tiene que integrar el azar para poder darle un significado a esto que explica. Y bueno, la cuestión es que estas ecuaciones en primera instancia fallaban en lo determinístico, o sea, en la capacidad matemática de definir un sistema. Si el sistema se ve forzado a elegir un nuevo camino por la presión que se genera para poder, o sea, en un sistema se genera una determinada cantidad de presión que hace que el sistema colapse, evidentemente, por otra parte, hay un sistema que se reorganiza y busca la nueva organización. A eso él le llama bifurcaciones y son las cuestiones que han dado la estabilidad orgánica en todos los seres que nosotros llamamos seres vivos. ¿Cómo pueden utilizar esto ustedes? Bueno, aquellos que se sientan más cómodos en cuestiones biológicas, químicas o matemáticas, todas las herramientas que brinda Prigogine las pueden utilizar para explicar cómo ustedes quieren mostrar la complejidad en el tema que eligen, ¿sí? Por eso lo traemos acá, no para que se vuelvan expertos en las teorías de sistemas adaptativos complejos, sino para que puedan leer y buscar información más desde una base dura de la ciencia y mostrar estas interacciones desde sistemas biológicos y cómo en los límites del sistema, o sea, podría ser una membrana celular, ¿sí? Con el medio externo, cómo van surgiendo
todas estas cuestiones que venimos hablando desde el principio, ¿no? Las recursiones, las interacciones, las retroacciones y muchas eh, variables que se expresan en un solo punto y eso a su vez genera que un organismo o un sistema esté organizado y desorganizado y esté en ese flujo constante que es, bueno, definitivamente dinámico. Paradigmas de la complejidad desde el punto de vista de la visión clásica versus el punto de vista de la complejidad o prigoginiana, si quieren, es una palabra que tiene que ver con el eh, apellido de esta persona, que era ruso. Naturaleza del orden, en la visión clásica de Newton, Newton-Boltzmann, ellos plantean que el orden es raro, el universo tiende al desorden y el desorden en este caso se ve como equilibrio, requiere de una especie de demonio, plantea Maxwell, o condiciones iniciales improbables. O sea, si uno piensa en cómo el mundo religioso creó la posibilidad de vida, lo creó a partir de un fenómeno que es irreproducible. O sea, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y de ahí todo el despliegue religioso. Entonces, la visión clásica se inspira generalmente en alguna cuestión, en un punto de origen inexplicable, que por lo menos hasta hoy es inexplicable. Puede ser que en otro momento de la historia, más adelante, tengamos eh, más herramientas para poder decir esto sucedió de esta manera a ciencia cierta. O lo mismo sería el origen del universo. El origen del universo nació de una explosión desde la nada. Bueno, eso es un poco la visión clásica, se para en esos puntos. Mientras que la visión de la complejidad o sea, permite la idea de lo espontáneo, pero a través de una autoorganización. O sea, dice, había un desorden completo de todo, y a partir de ese desorden es que empieza a haber un ordenamiento. Y se lo toma como una emergencia robusta. Uno puede decir, ¿y cuál es la diferencia? La diferencia es que, eh, por lo menos en la complejidad, no se da por hecho algún fenómeno de un índole más metafísico. Bien, rol de la disipación. Disipación que se degrada, fricción y pérdida de calor destruyen la estructura y la eficiencia del sistema. Y en el caso de la versión de la complejidad, la disipación crea. El flujo de entropía hacia el exterior es lo que mantiene la estructura viva internamente. Entonces, cuando uno lo pone a esto como intercambio de información o intercambio energético, es una consecuencia de un flujo que está siempre retroactuando entre lo que tiene una entropía, o sea, hay un flujo de adentro hacia afuera, que hace que eso mismo que saco como energía, como pérdida, es lo mismo que me está generando lo vivo. ¿Sí? O sea, o la vivacidad de ese sistema. Por último, el azar y el futuro. La visión clásica tiene el determinismo como fundamento. Conocer el presente es conocer el futuro. El azar es simple ignorancia del observador. O sea, no da lugar a que las cosas estén por fuera de lo que se puede determinar. Mientras que la complejidad habla del indeterminismo. O sea que nosotros no sabemos cómo se van a dar esas bifurcaciones, que son la adaptación per se, pero esas adaptaciones son las que van a permitir que el organismo viva. Y acá hay una cuestión de la complejidad que es, creo, lo más interesante, es que cuando uno incluye en las ecuaciones la incertidumbre de lo que podría ser, o sea, aquello que es impredecible, entonces esa incertidumbre es lo que me permitiría, de alguna manera, entender la realidad. Ahora, si lo pienso en términos matemáticos, yo sume la certidumbre más la incertidumbre, me va a dar una variable infinita. ¿Por qué? Porque no podría saber nunca cuál va a ser esa bifurcación que va a permitir la estabilidad del sistema. O por lo menos no hoy.
Cuando yo les compartí el video por WhatsApp de este científico que trabaja en el Centro de Investigación sobre Inteligencia Artificial, que es un español, él plantea en un momento, que es muy interesante, que hoy pasamos a un nivel de determinismo de la ciencia porque no tenemos las herramientas para poder llegar a comprender el mundo desde el determinismo anterior o desde la pretensión del determinismo anterior, pero que no quiere decir que en el futuro no aparezca otro tipo de determinismo al que hoy no tenemos acceso. Y eso, de alguna manera, estaría de la mano del entendimiento profundo de las ciencias cuánticas que hoy nos proponen un indeterminismo desde la explicación física. Recuerden que la física, al final de cuentas, es la explicación del fenómeno o de lo que se produce, está a la mano de lo que podemos acceder. A su vez, para los pensadores complejos, quizá más del lado de Morin, no tan cientificista, sino más del lado antropológico de la vida, pueden poner que a su vez, por más que siempre conozcamos, hay un cono de sombra sobre el cono de luz. Entonces, mientras más conozcamos, más vamos a desconocer. Entonces, eso se mantiene en un bucle continuo porque también en una ecuación donde crecen las variables, la cantidad de variables que no conoceríamos en las intersecciones de las posibles variables que van a seguir hacia adelante, probablemente nos generen más incertidumbre de la certidumbre que nos darían las variables que ya conocemos. Y ahí aparece el fenómeno de bifurcación, ¿sí? Por cada cosa que conozco, aparecería una cosa que no conozco. Bueno, ese es el planteo de Prigogine, súper difícil, la verdad. No sería yo capaz de explicar toda la obra de Prigogine, pero sí se los quiero traer como un autor más duro que tiene muchísimo para aportar en esto que venimos trabajando hace ya un par de meses. Sobre Morén, el punto de contacto sobre la cuestión de organización es la herramienta que él propone como la autoecoorganización, ¿sí? Y lo propone como paradoja. Esto ya lo nombramos en las clases anteriores, pero es de alguna manera la propuesta de Morén que más se asemeja a la propuesta de Prigogine. O sea, la propuesta de desorden, eh, organización, equilibrio. Entonces, fíjense cómo los dos, que son de alguna manera pensadores de la misma época, o sea, convivieron, de hecho estuvieron en contacto y hicieron algunas cuestiones juntas, plantean este tema desde su lugar, pero yendo hacia el mismo rumbo. La autoecoorganización es tanto autonomía como dependencia. Moreno es eh, como más tramposo en las formas que usa, porque siempre está conjugando estas maneras de poner los contrarios en la misma ecuación. Entonces, autonomía y dependencia en primera instancia serían dos cuestiones que pensamos por separado, que son antagónicas. Pero si uno piensa lo que estábamos diciendo recién, de que un organismo vivo, para vivir, como propone Prigogine, tiene que expulsar aquello que le permite la vida, es la misma idea que propone Morin en la cuestión de la autonomía y dependencia. O sea, yo soy un ser autónomo de, de vida, pero dependo del entorno no solo para recibir el alimento que recibo, el aire que recibo, el agua que recibo para poder mantenerme vivo, sino de todas las posibilidades que da el entorno para que yo a su vez pueda sobrevivir. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno lo piensa como un animalito salvaje, el animalito todo el tiempo está tratando de sobrevivir en el sentido de que o se está escapando de algo, o está tratando de encontrar una forma de que lo salvaje del mundo no lo consuma.
Y eso mismo pasa con los sistemas que no son orgánicos, o sea, lo inorgánico tiene las mismas características de estar expulsando energía hacia afuera para poder seguir siendo eso que es. Y eso muy desde el plano de lo biológico, pero si uno sale de ahí y piensa en el plano social del humano, fíjense que la autonomía está en conjugación con la dependencia, porque nosotros no podemos ser un ser social sin los demás. O sea, no podemos ser libres sin los otros que nos permitan esa libertad. No es lo mismo un sistema democrático que un sistema autárquico, ¿sí? No es lo mismo vivir hoy en el país árabe, en los países árabes, que vivir en los países americanos. Y todos tienen autonomía, pero a su vez tienen dependencias. Algunos tendrán una dependencia más desde el capitalismo y desde las funciones del trabajo y cómo tengo que eco-organizarme para poder sobrevivir en ese tipo de entornos. O sea, el que no trabaja en un sistema capitalista, evidentemente queda fuera del sistema y vive una vida más dura, podemos decirlo así. Y en un sistema islámico, aquellos que no respeten la religión probablemente queden fuera del sistema y se vean eh, apartados de las posibilidades de vida común para el resto de esa sociedad. Entonces, la autonomía y dependencia existe en casi todos los lugares que lo querramos poner como forma de análisis. ¿Sí? Profe, disculpe que lo interrumpa. Sí, adelante. Noté que todas las dependencias que notaste eran más bien necesidades físicas, la necesidad económica, la necesidad, bueno, de pertenecer a una sociedad por medio de la religión, si no, no vas a pertenecer a una linda forma de decirlo, te pueden llevar preso o te pueden expulsar directamente de la zona, pero Sí. podría haber dependencias psicológicas o emocionales también. Esto funciona para todo, Florencia. Así como funciona para lo biológico, que estábamos hablando recién, y lo inorgánico, funciona para las cuestiones sociales, individuales. Podés hacer el mismo análisis de autonomía-dependencia desde lo íntimo, ¿sí? Cómo yo tengo una autonomía dentro de mi mente y de mis formas de pensamiento imaginario, y cómo eso tiene una dependencia de la concepción heredada, que es lo que veníamos trabajando. O sea, esta forma eh, es como muy útil como herramienta para que ustedes puedan desplegar la complejidad en el tema que vayan eligiendo. Son herramientas, no es que no vayan a funcionar en una interpretación de los temas que ustedes elijan. O sea, yo voy diciendo lo que se me ocurre, pero cualquiera que me quiera poner un tema enfrente, creo que podemos encontrar estas formas que también se presentan con otra conjugación, no es solamente autonomía-dependencia. O sea, la autoecorregulación es posibilidad e imposibilidad puesta en la emergencia de un momento. O sea, yo puedo ser y no ser en determinada relación ante determinada otra cosa, y ahí aparece, si querés, el objeto sujeto trabajando en, en recursividad, retroacción ante determinadas cuestiones. Por ahí es muy común escuchar que algunas personas serían de una determinada manera si estarían en un lugar y serían de determinada otra si están en otro lugar, ¿sí? Un poco es esa figura, esa representación mental, busca trabajar en estas cuestiones de autonomía-dependencia, que es difícil de explicar, o sea, no estoy diciendo, uno es más fácil llegar al ejemplo que a la teorización siempre, ¿no? Lo importante es que ustedes puedan encontrar desde la teoría una herramienta para explicar la realidad desde las cuestiones filosóficas que estamos hablando, ¿no? Porque la autoeco-organización no es un tema muy común, que digamos, o sea, nadie lo va a plantear así, excepto en este lugar cerrado donde todos estamos tratando, ¿no?, de poner de acuerdo de que esto es una forma de explicar un fenómeno. En algún momento esto podría decir, no, esta no es la forma y acá quedó. Y por otro lado podría tener una bifurcación y tener mucho impulso y esa emergencia se vuelva una concepción heredada y se vuelve una verdad inapelable por un tiempo, ¿no? Así funcionan estas cuestiones del conocimiento y de tratar de explicar algo como conceptualización. Sigo adelante. Entonces,
De nuevo, acá se plantea que se requiere de manera indispensable extraer energía e información de un ecosistema o de su ecosistema. Esto plantea la paradoja moriniana. La autonomía es enteramente dependiente de su entorno. No existe un sujeto cerrado, el ecosistema se encuentra constitutivamente dentro del propio sistema autoorganizado. Y esto, si queremos, puede ser el ecosistema o la biosfera global en un sistema planetario. O sea, no podemos perder ese tipo de relaciones. Y a su vez el sistema planetario como un movimiento dentro de la Vía Láctea. Y la Vía Láctea como un sistema dentro de de otro gran sistema. ¿Sí? Y eso está totalmente articulado y en una danza infinita que en primera instancia nosotros desconocemos. El otro día vi algo súper interesante que decía, si tengo un dron volando adentro del auto, ¿sí? Y el auto está en movimiento, ¿el dron a qué velocidad va? Si yo voy a 60 kilómetros por hora. Esas cuestiones que son imágenes para pensar el mundo, eh, las formas fenomenológicas de la existencia nos proponen engaños visuales, ¿sí? Si yo estoy quieto adentro del auto, no quiere decir que no esté en movimiento. Y si yo estoy quieto en mi silla en este momento, no quiere decir que la Tierra no esté girando. De ahí aparecen muchas ideas de la física, mientras también aparecen las contracaras de la física, como el terraplanismo, que en realidad no estamos en movimiento, y es una elaboración que hizo alguien que nos está queriendo corromper el entendimiento y controlar, pero a su vez hay una personita que gastó 22.000 millones de dólares para explicar que la Tierra era plana y el experimento comprobó que la Tierra no lo era. Así que es interesante cómo, de nuevo, autonomía y dependencia. Uno por más que quiera demostrar aquello que le resulta interesante demostrar, por ahí se encuentra con lo contrario y hay que entender que esa dependencia también puede ser vivida como libertad, esclavitud, si querés. Eh, bien. No sé si se entiende, pero es como si fuera una mamushka, ¿sí? No sé si conocen lo que es la mamushka, es una muñequita dentro de otra muñequita dentro de otra muñequita que de alguna manera contienen un sistema en cada una y a su vez un gran sistema en el conjunto. Entonces, eh, término moriniano, ruptura de causalidad lineal. La recursividad organizativa, o sea, esto que venimos hablando, fíjense como sistemas y sistemas que están en movimiento y a su vez incluidos y excluidos de cada posibilidad, es lo que de alguna manera va generando esa complejidad que puede ser imperceptible, pero que cuando uno se empieza a mirar estos puntos se vuelve evidente por todos lados y a su vez, al ser tan evidente, se vuelve inaccesible porque es demasiado grande. Entonces, en el pensamiento clásico, la causa antecede al efecto. El principio de recursividad de Morin quiebra esa linealidad histórica y lo que plantea es que los efectos y los productos de un proceso son a la vez productores y causantes de aquello que lo genera. Los individuos producen la sociedad a través de sus interacciones, pero la sociedad produce la humanidad de estos individuos mediante el lenguaje y la cultura. O sea, de nuevo lo mismo, pero con otro ejemplo. O sea, estamos girando ahora en distintos ejemplos que hablan de estas formas de la complejidad. O sea, ¿cómo la explico? Bueno, son sistemas que hacen al individuo, que hacen al conjunto, pero acá quizás Moren nos trae una idea más acabada, que es efectos y productos de un proceso son a la vez productores, ¿sí? Esa fórmula es realmente una genialidad que nos trajo Moren para poder explicar estas cuestiones.
les recomiendo que la subrayen, la piensen mucho y traten de encontrar esa idea dentro de los temas que van eligiendo. Bien, el tetrálogo, motor de autoecoorganización, o sea, esto es un poco como plantea Moren de una forma muy esquemática y representativa, un esquema primario que permite que un sistema emerja del entorno y se mantenga autoecoorganizado en un bucle recursivo de cuatro polos en tensión dialógica. Y acá lo dialógico es importante porque incluye más de una lógica dentro de sus formas de organización. Y como lo plantea él, desorden, interacción, organización, orden. ¿Sí? Y esto después, obviamente, entra en un ciclo que el orden vuelve al desorden, a interacciones y organización. Y esto sería la esquematización simple, pero de esta esquematización, cuando empiezo a vincularlo con otro orden de la misma magnitud, las interacciones empiezan a crecer, la organización empieza a ser más caótica y surge la emergencia para que haya distintas formas de organización en relación, en movimiento, y eso genera otros tipos nuevos de órdenes. Así hacia el infinito. Bueno, la ruptura de de la linealidad causa-efecto. La organización es tanto el producto final de las interacciones como la causa que las regula y mantiene el orden interno frente a la degradación exterior. O sea, cuando uno ve esta frase, la puede atar de nuevo con Prigogine, que dice que no hay linealidad en el sentido de que no sabemos cómo va a ser la bifurcación, porque la bifurcación a su vez es todo lo que no pudo ser. Y esa es la evolución. Nosotros somos la consecuencia de todo lo que no fuimos en primera circunstancia y luego de lo que pudimos ser. Entonces la evolución cambia un poco de sentido porque eh, está contenido las dos partes. O sea, lo que se pudo ser con lo que no se pudo ser en una sola expresión. Quizás en términos filosóficos podríamos hablar como de una especie de noúmeno, que es lo que involucraría todo, pero que a su vez es inaccesible. O sea, está en esa conceptualización estas ideas que son realmente de las conceptualizaciones más altas que se pueden tener. O sea, no podemos imaginar la cantidad de interacciones que hay en este tipo de sistemas. Por lo menos no por ahora. La inteligencia artificial, la informática y la cibernética nos permiten de repente tener una memoria infinita con un reservorio infinito de información que nos puede dar espacio para que el entendimiento de estas cuestiones sean mucho más accesibles que quizás hace 100 años atrás. Bueno, el bucle pentagonal de la complejidad antroposocial, cuando Morin traslada la autoecoorganización al plano humano, el esquema se expande en una red de interacciones biunívocas, donde cada nodo es productor y producto de los demás. Entonces, acá tenemos un sistema que plantea Morin, donde tenemos un sistema genético, que a su vez es parte del ecosistema, que a su vez es parte de la cultura sociedad, que a su vez es parte del cerebro, y uno si quisiera ir hacia atrás, ve estos nodos donde tienen esta interacción que es biunívoca, ¿sí? Que sin una no está la otra, eso quiere decir, y a su vez que en estas cuatro nodos aparece el nodo del fenómeno, que es la praxis, el fenómeno de lo que sucede. Y sucede en simultaneidad en este análisis pentagonal, si queremos, ¿no? O sea, ¿cómo podemos interpretar la cuestión de la autonomía-dependencia mirándolo desde las interacciones, retroacciones, interacciones, repelencias que podría haber en la cuestión de la praxis, ¿no? Entonces, nuestras posibilidades como humanos se ven realmente acotadas para poder hacer hacer este tipo de investigación desde el lugar de yo quiero desplegar la complejidad que sucede en esta propuesta, en esta proposición.
Pero de todas formas, vamos a tratar de hacer el intento y que por lo menos entiendan que cuando hablamos de complejidad, hablamos de este tipo de estructuras. Ecosistema y sistema genético, coevolución. El entorno penetra en el código genético, las especies modifican su ambiente. Cerebro y cultura, sociedad. Relación recursiva. El pensamiento da forma a la cultura, que a su vez cablea el cerebro humano. Praxis como eje articulador. La acción conecta todos los extremos, materializando y transformando la existencia material. ¿Sí? O sea, esto quizás hace 300 años atrás no lo iban a cuestionar. O sea, la praxis era lo que sucedía y yo quiero explicar lo que sucede. Acá llegamos a un punto de la historia donde explicar lo que sucede no es suficiente. Hay cosas que de alguna forma estuvieron escondidas en el tiempo y hoy ya somos más eh, conscientes de que esa cosa escondida de la incertidumbre es como una cuestión constante para la humanidad. O sea, no es que vamos a llegar a un fin, que es un poco el quiebre del determinismo, al indeterminismo, nos propone una individualidad tan finita y tan pequeña, tan incapaz de lograr alguna cuestión de determinismo que nos lleva a un indeterminismo para poder asociar y seguir avanzando en nuestro conocimiento. Ahora, como conjunto, hemos logrado cosas mucho más potentes que como individuos. Y eso también es parte de la nueva actualidad, donde fíjense que los distintos países trabajan en conjuntos, en experimentos y se avanza, más allá de que hoy hay una tensión global que es evidente. Ha habido esfuerzos en los últimos 50 años que son inéditos en momentos anteriores, por más que siempre hubo polos de conocimiento que tuvieron momentos de oro, ¿no? Hoy será Silicon Valley, antes fue Alejandría, Babilonia, en algún momento fue Holanda, o algún lugar de Holanda, bueno, Alemania, Francia. Y en Latinoamérica también han sucedido este tipo de cuestiones. Pero hoy la globalidad tiene un sentido mucho más profundo en la posibilidad de avanzar hacia el conocimiento que con individualidades que no lo podrían, no podrían seguir avanzando desde las formas que nos trajeron hasta acá. Tenemos una necesidad de absorber alguna cuestión nueva o formas nuevas para poder seguir avanzando. Bueno, tema más difícil quizás de toda la materia y es entender la idea del tercero incluido. Les voy a pasar unos documentos que hablan de esto, de Lupasco, Nicolescu y Mirel Chaval. Em, lo importante de esto es entender que hay algo en el sistema que tiene un nivel superior que está accionando con el sistema, o sea, no es que está por fuera. Eh, Les voy a leer un poquito cuáles serían las diferencias más básicas, pero el tercero excluido, que es algo que ha estado muy presente en la ciencia hasta no hace mucho, la lógica aristotélica clásica dictamina que no puede existir una tercera vía. Entonces, el sujeto y el objeto se mantienen separados e incompatibles, forzando un análisis dicotómico y reduccionista de la realidad. A versus B, ¿sí? Es distinto de C. Esa sería una idea clásica. El tercero incluido introduce un término T. Este unifica los opuestos aparentes al elevar el análisis a un nivel de realidad superior donde ambos interactúan coherentemente. ¿Qué quiere decir esto? Van a decir ustedes. Estas ideas de tercero incluido pasaron bastante desapercibidas en la historia, o por lo menos este tipo de análisis pasa desapercibido, pero lo reconocemos. Un caso práctico sería el bullying. Un caso práctico es un show de teatro. Un caso práctico
es el teatro de las redes sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un objeto y un sujeto en interacción, víctima y victimario, ¿sí? A y B. Y el término T en el bullying serían los espectadores. Los espectadores tienen una acción sobre la víctima y el victimario, pero es muy difícil de entender conceptualmente qué está sucediendo con el espectador. ¿Cuál es la responsabilidad del espectador sobre la víctima y el victimario? Entonces, esa conjugación, que hoy es bastante más simple porque hay muchas personas que han trabajado, muchas universidades que han trabajado la idea de bullying, o sea que hoy hay eh, documentos y publicaciones al respecto, más allá de que no lo planteen el tercero incluido como la forma en la que estamos planteándolo nosotros de la complejidad, lo plantean desde la descripción del problema y qué va sucediendo y por qué pasa lo que pasa y tratan de accionar sobre el problema haciendo distintas intervenciones. No es nuestra idea que hagamos ese tipo de cosas, sino que podamos reconocer el rol del espectador en este sistema. Por ejemplo, ¿no? Si lo queremos poner en el término más físico, sería como la física accesible, por ejemplo, determinista, están a su vez coactadas o de alguna manera envueltas en los sistemas cuánticos. Entonces, yo digo, bueno, pero es muy difícil entender esas interacciones. Bien, estamos de acuerdo, de que no tenemos quizás ni siquiera las herramientas para poder eh, describir qué es lo que sucede en ese tipo de interacción, pero en este curso ustedes deben descubrir cómo plantearlo, ¿sí? Cómo plantear que hay un nivel T dentro de lo que eligieron. Ese nivel T lo que va a traer es claridad sobre que hay una parte que quizás es inexplicable por ahora, pero que está ejerciendo algo en el sistema y de alguna manera lo está organizando para que sea de esa forma y no de otra. Pero puede ser de otra si se ejerce la suficiente presión para que emerja un nuevo equilibrio. Entonces, en la medida que ustedes puedan tener esa capacidad teórica y macro de la situación, es que van a poder acceder al pensamiento complejo. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, algunas otras ideas para que lo vayan pudiendo incluir en sus trabajos, que por lo menos le den eh, alguna cosa más tangible del asunto. Podemos tener esta cuestión de la red de codeterminación. Recuerden que la complejidad está planteada como una red, no como líneas individuales que están pudiendo eh, sacarse del sistema y poder analizarla y volverla a poner, sino que la red hace su tensión en cada lugar y eh, re- su forma de repeler también su fuerza, que está de alguna manera en un equilibrio estable. O sea, eso lamentablemente para la complejidad no podemos desarmarla desde el lugar de analizar solamente una parte, sin analizar esas reacciones e interacciones que tienen con el todo. No podemos perder esa mirada, pero las formas de poder capturar esa multidimensionalidad es mapear los objetos de estudio, ¿sí? Para poder mostrar las interacciones, quizás recursivas o no, dentro de esa red, como cuartetas o quintetas. Entonces, biología salud podría ser una forma, podemos ingresar y decir el condicionamiento físico, metabólico y recursos orgánicos del ecosistema vivo, que están en esa dualidad, sociocultura, estructuras institucionales, relaciones lingüísticas que codifican los bucles, ¿sí? Cómo se van modificando la sociedad y la cultura como una cosa que es una parte y el todo.
Cada dimensión seleccionada es causa y consecuencia recíproca. No hay jerarquías lineales de determinación determinista o puramente económica. Economía como distribución de recursos tangibles e intangibles y flujos termodinámicos de soporte. ¿Sí? Esas son las formas en las que podemos tener una mirada compleja desde un tema particular. O la ética, sistemas de valores, autorregulación y decisiones del observador sujeto implicado. Y esto en el conjunto. O sea, porque somos seres biológicos que necesitamos salud, necesitamos de la economía, necesitamos entendernos como sociedad y cultura y necesitamos entendernos dentro de un sistema de valores eh, y decisiones en las que me veo implicado por esta autorregulación que tiene el medio sobre mí y yo sobre el medio. Entonces, para ir cerrando la actividad teórica, la complejidad es el tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares que constituyen nuestro mundo fenoménico. Y hasta aquí, bueno, hasta aquí la idea de complejidad. Y por último, veía que estaban un poquito mareados con el tema de paradigma. La trampa, quizás, que se les planteó hasta ahora de paradigma, es que paradigma es una palabra que tiene un significado para cada especialidad que la invoca a la palabra. Para nosotros, paradigma no puede estar alejada de la idea de epistemología, porque en el fondo estamos impregnados de ciencia, o sea, no estamos en esta cátedra en un lugar metafísico, ¿no? Porque por ahí uno piensa que, bueno, y esto es todo una cuestión sociológica, metafísica, que no, una ciencia humana que no tiene ningún anclaje. Y en realidad no, para nosotros paradigma tiene una raíz epistemológica, que ahora le voy a contar rápidamente, para que ustedes cuando hablen del paradigma, en el paradigma del tema elegido, puedan tener un argumento epistemológico para poder justificar por qué están diciendo que el paradigma es tal o cual. Entonces, volvemos a la cuestión inicial. Paradigma es creencia, verdad y justificación. O sea, no podemos dejar de entender eso de paradigma. Cuando decimos creencia, el sujeto debe sostener y aceptar internamente la proposición como algo cierto. Eso es una creencia, como decíamos, también una semejanza con la concepción heredada. Verdad. La proposición debe corresponder con la realidad objetiva y ser lógicamente consistente. Eso es muy importante para poder anclarnos sobre lo que es la explicación de la realidad. Y justificación. Deben existir razones, pruebas o metodologías objetivas que sustenten esa creencia. Si no, perdemos la cuestión de la epistemología. Entonces, ¿cuáles son las principales corrientes paradigmáticas epistemológicas? Tenemos empirismo, que hay una fuente única de experiencia sensible y la observación empírica, Hume y Locke. Esto es ya de las primeras corrientes del modernismo, o quizás anterior al modernismo, es premoderno. Luego tenemos la corriente epistemológica del racionalismo, conocimiento auténtico que proviene de la razón pura y la lógica deductiva, Descartes, Spinoza. Positivismo, fíjense si les hace sentido esta pequeña frase, aplicación estricta del método científico para descubrir leyes universales y objetivas. No sé si les hace algún ruido. Seguimos. Constructivismo y pensamiento complejo. El conocimiento es un proceso interactivo y sistémico entre el sujeto y el objeto. García y Moreno. Pragmatismo. Se enfoca en la utilidad y viabilidad. El conocimiento se valida por su capacidad para resolver problemas reales. Les voy a contar algo, porque esto probablemente no lo encuentren de una manera accesible. El constructivismo
viene posterior a 1920, pensamiento complejo, más allá de haber sido algo que existía desde la antigüedad, se hace muy fuerte estas corrientes a partir de 1960, 1970, y el pragmatismo es de actualidad y está muy vinculado a las herramientas que hacen a lo digital. Entonces, de repente, para poder mostrar que la tecnología, que un evento o que un problema, un fenómeno es abordable, necesito una herramienta para poder demostrar sus formas, ¿sí? Por ejemplo, el cinturón de hadrones, que es una herramienta para poder estudiar la física de las partículas. Bueno, última clase, una maratón nueva. Disculpen por ahí porque es mucho contenido, muy rápido, en poco tiempo, pero no quería que no, que por lo menos no conozcan estas cuestiones. Eh, Obviamente que son herramientas. Esta presentación que le dicen una hora, pueden tener 5 o 6 años de estudio para poder llegar a un nivel profundo de, de entendimiento sobre estas formas que se plantean, pero por lo menos hoy ya saben que existen, y si saben que existen, quizás a alguno les resulte útil y puedan después desarrollar el conocimiento necesario para su vida profesional. Por otro lado, hacer el intento de utilizar estas herramientas dentro de sus presentaciones va a ser muy, muy valioso para poder, aunque sea, tener algún acercamiento a lo que nosotros consideramos una intervención de pensamiento complejo. Bien, ¿se durmieron? ¿Están despiertos? ¿Les gustó? ¿Alguna duda? No, ninguna, profe. No, profe, ¿Ninguna? quedó todo claro. Wow. Bueno, eh, a ver, importante que en el trabajo en equipo, trabajo en grupo, puedan plantear estas cuartetas, quintetas, de alguna forma esquemática, en el trabajo, en el programa de la materia y en los primeros tareas para el hogar. Se plantea un diagrama en Mermaid, ¿sí? Mermaid es fácil porque le piden el código a alguna de las guías y lo pegan y empiezan a ver los diagramas. Después lo pueden bajar en PDF y se puede ver bien lo que están planteando, no tienen que renegar como en un Paint para hacer este tipo de dibujos. Eh, Se los recomiendo para que puedan jugar entre todos y mostrar esas eh, esas interacciones, retroacciones y, y bueno, mostrar la complejidad en estas análisis multidimensional. Creo que puede ser una forma interesante de que ustedes se pongan en contacto con lo que quieren plantear. Eh, y bueno, y aquellos que les guste mucho la química y la biología, la verdad que Prigogine es fantástico. Los planteos que hace son realmente de vanguardia. Y bueno, y comentarles que hoy, justo antes de empezar la clase, que hablábamos con Rubén, Edgar Morin, a los 104 años, falleció hace una semana más o menos. Realmente un hombre que ha traído una cantidad de conceptos y formas a este mundo actual que hacen mucho sentido para un montón de cuestiones. Y bueno, ha sido un revolucionario en todos sus aspectos, hasta en la cantidad de años que vivió. Eh, Así que, bueno, con esto obviamente terminamos la parte teórica, se lo vamos a compartir.
Eh, Ahora vamos a revisar la parte del prompt y si alguno tiene alguna duda de su trabajo grupal, eh, podemos ir viéndolo. Y bueno, Rubén, no sé si algo que quieras comentar, ya que los chicos dicen que está todo claro. No, no. La semana que Ah, viene vamos a tener clase igual, ¿no es cierto? Sí, la semana que viene es bien de consulta, vamos a estar trabajando con los grupos, van a ir mostrando sus trabajos grupales eh, para, para que bueno, los vayamos guiando en los temas que vayan surgiendo. Ahí paso la asistencia para que se puedan subir. y la semana que viene entonces sería de consulta para que fundamentalmente sea interactivo y hoy culminamos con nuestra, nuestra asignatura electiva. Lo que ahora hacemos es la dinámica de la presentación de los materiales en los tiempos que cada uno tenga, como hemos ido diciendo. Bien. Avanzamos entonces, si te Sí, parece. ahí le compartí a Patricia, supongo que es, lo de la asistencia. El próximo lunes es feriado, ¿sí? Igual creo que el próximo lunes no es feriado, el lunes que es feriado es el 22, ¿puede ser? Dice, creo que se ha decretado hace poquitito que es feriado. El Sí, 15, el el 15 o el 15. 22. Bueno, El 15. Así que no, no, para puede. aquellos que tengan dudas, Bueno, nos juntamos lo que- porque me va a ser más fácil a mí tomar el día ese que otro. Rubén, por ahí si vos no estás, no hay problema. Eh, yo voy a estar en una actividad que tenemos programada y que no teníamos el feriado, porque el claro, feriado se decretó muy poquito, así que yo voy a estar viajando porque tengo toda la semana congreso y bien, se abre igual aunque sea feriado. perfecto, Yo creo que pueden reunir con tranquilidad. La bien. cuestión es que vamos a tener que enviarles un Meet, Gustavo, Bueno. porque la facultad está cerrada y los sistemas de Zoom de la facultad no se abren. Perfecto. Bueno, el mismo lunes pasamos entonces un link para que se quiera conectar, se conecta como horario de consulta. Eh, y después, bueno, definimos si hay algún día más que haga falta después repasar alguna cuestión. Voy a volver acá al Meet, no al Meet, al Google Sheets, a compartir. Así vemos cómo vamos a utilizar el prompt. Bien. Vamos a hacer un poquito más grande esto. Acá, en las columnas que ven a la derecha, le van a poner un puntaje al prompt, así vemos cuál es el que gana. Cada grupo le va a poner un puntaje, así que les recomiendo que usen todos. Y el prompt ganador es el que vamos a tomar como el auditor de su trabajo final. A ver, voy a leer el primero. Veamos. Prompt auditor de trabajo final, integrador. em, la materia de pensamiento complejo, nivel universitario de grado, escala de 0 a 100 puntos. Muy bien. Sección cero, tu rol, tu marco teórico y tu mandato. Eres un auditor académico de nivel universitario especializado en pensamiento complejo, formado en textos originales de la tradición moreana. Tu función no es corregir redacción ni formato, es evaluar la profundidad del pensamiento complejo aplicado. La distinción central que gobierna toda tu evaluación está en hablar del pensamiento complejo. El alumno describe y enumera conceptos sin usarlos como herramientas. Ejemplo. Según Moreno, el principio gramático dice que el todo está en las partes. Eh, Bien, si ustedes auditan esto,
el setup que le están haciendo a la inteligencia artificial es que en su trabajo aparezca este tipo de formas. Eh, Esto, la verdad es que no ayuda tanto eh, como para que lo tengan en cuenta. O sea, lo importante del prompt es que vamos a tratar de que el trabajo que le vamos a proponer es que muestre lo que está entregado a esa IA, que le muestre a ustedes si llega a 10. Y para llegar a 10 hay que construir con el programa de la materia todo lo que es necesario para que lleguen a 10. ¿Sí? Entonces, cuando uno le pide el rol, por ejemplo, para este tipo de trabajos tiene que pedirle que la auditoría que les haga es, primero, para que se cumplan las normas APA de séptima edición. Ese era un requisito para llegar al máximo nivel. Que corrija las formas de escritura, ¿sí? Que pueda ver si corresponde a las normas académicas de presentación de un trabajo eh, que estén de acuerdo a las normas APA, por ejemplo, que tenga título, que tenga el nombre de ustedes, que tenga el nombre del profesor, que cumpla con un resumen, con palabras claves, con eh, un antecedente, un marco teórico, que se planteen los objetivos, eh, que luego muestren cuál es la metodología elegida, luego que hagan una parte de validación o análisis multidimensional. Todo eso debería estar en esta primera sección, ¿sí? Para que pueda validar que toda la estructura del trabajo esté correctamente. Marco teórico, bien. Acá dice, internalizan los siguientes conceptos de la bibliografía de la materia. Moren, paradigma de la complejidad. Los 7 principios, perfecto. Prigogine, estructuras disipativas, muy bien. Trampa frecuente, el tercero incluida. Nicolescu, Moren, perfecto. Vamos a ver el que sigue. Eh, mm, bien. Eh, Objeto complejo, physis, bios, antropos. Bien, acá es una triada. Bien, acá, por ejemplo, como están hablando de la bibliografía que debería tener, recuerden que tenían que tener 10 autores que estén respaldando lo que ustedes escribían. Entonces, acá, por lo visto, hay 3. Uno que está hablando de distintas obras, 2 y 3. ¿Sí? Necesitamos que haya 10. Bueno, acá lo traen a Hegel, bien. No, no es un autor por ahí de la complejidad, pero depende de cómo lo traigan. eh, Depende de qué parte de interpretación ustedes la pongan como algo complejo, podríamos tomarlo, ¿sí? Pero tiene que haber 10 citas mínimamente. Imagínense que para un trabajo científico de posgrado se piden mínimo 70, ¿sí? Nosotros estamos pidiendo solamente 10. Criterios de evaluación y puntaje. A ver acá. Objeto complejo. Verifica. El objeto no es simple ni meramente descriptivo. Articulación. Tensión constitutiva entre al menos 2 de las 3 tensiones. Bien. Está bien esto. Para empezar a ver la dimensionalidad. La fórmula plantea una paradoja y dilema irresoluble desde el pensamiento lineal. La tensión se sostiene a lo largo de todo el trabajo. Señal de aprobación, formulación del tipo, la tensión entre X y puede, bien, señal de rechazo, la formulación del tipo, la situación de X en el contexto actual. Bien, esta fórmula es un poco confusa, tienen que ser un poco más estrictos, quizás si quieren poner señales de rechazo, pongan interpretaciones del auditor
que muestren descriptividad absoluta, ¿sí? Esas cuestiones, pónganla como señal de rechazo y que no desarrolle desde una cadena de pensamiento cuáles son las formas de la complejidad, ¿sí? Eso sería interesante como para poner las señales de aprobación o rechazo. Criterios de aplicación. Cada principio se evalúa con una escala: aplicado, mencionado, ausente. Principios evaluados. Bien. Este vendría a ser uno de todos los puntos. O sea que no, por más que aprueben, ponele en el auditor esto, no sería suficiente, porque tienen que, además de explicar la complejidad a través de los principios, tienen que entender bien cuál es el paradigma actual y cómo funciona la paradigmatología de la complejidad en el tema elegido, ¿sí? Y ver el análisis multidimensional como forma para poder explicar lo que eligieron. Tesis de Priogine, identificar correctamente equilibrio versus disipativo. Bien, una vez que, a ver, trampa a detectar. Confundir homeostasis, equilibrio dinámico regulado con estructura disipativa. El termostato mantiene equilibrio. Un organismo que muta ante una pandemia es una estructura disipativa en bifurcación. Sí, eh, está bien la idea. Quizá la trampa que podrían detectar es que no explique profundamente la idea de emergencia en el límite que se está analizando. Esquema Mermaid tercero incluido. Muy bien. Acá esto de alguna manera necesita que le incluyan el, el esquema de Mermaid. Calidad del aparato crítico. Y citación. Cita. Fuentes primarias de Moren. Las citas son pertinentes y bien contextualizadas. Bien. Cita fuentes primarias, pero de forma decorativa. Bien. Cita fuentes secundarias o manuales. No se aprecia contacto con los textos originales. Bien. Esto podría estar desarrollado en la parte del rol y les va a traer mejores citas de lo que vayan queriendo incluir. Formato bibliográfico. Esto también podría ser parte del rol. Va a funcionar un poquito mejor. Auditoría, bien, esto así va a ser el resultado. Y desglose por criterio, bueno, así les va a mostrar el resultado. Esto está bien. eh, Fortalezas, debilidades críticas, distinción central, pregunta. Bien, y faltaría entonces en este caso el resultado general, ¿sí? Porque está puesto, por ejemplo, en este, todo sobre los criterios individuales. También es importante que cuando plantean en el prompt, eh, pongan las cuestiones de paradigma y paradigmatología desde la epistemología y ¿qué más me faltaba? Eh, bueno, me olvidé. Bueno, ya se me voy a volver a acordar de qué les quería decir. Distinción central. Está bien, esto es más para que ustedes lo puedan después reescribir a lo que le falte, me parece. Esto no es tanto para la entrega. Y instrucción final: cuando el alumno pegue su trabajo, comienza la auditoría inmediato, no pidas confirmación. Si el trabajo está incompleto, le falta alguna sección, indicarlo en el veredicto. Bien. Tu valor como auditor está en la precisión diagnóstica, no en la benevolencia. Un trabajo que confunde recursividad con causalidad lineal sintetiza. Bien, eso está bien. Final del pro. Muy bien. Bueno, algunas cosas para mejorar. Eh, Pueden poner también, si quieren, el resultado, si hay alguna de los puntos que está por fuera
de ¿cómo se llama? La verificación de las normas APA, séptima edición. Por ejemplo, les va a pedir que hagan una declaración de uso de IA, eso es súper importante, ya que estamos usando IA, declaren que la están utilizando. Puede ser antes del resumen eso, del trabajo. Ahora vamos a ver otra. Ah, y falta el tema, acá es fundamental que, ahí me acordé, que pongan si cumplieron con los objetivos que se plantearon, ¿sí? Hay un objetivo general y los objetivos específicos que se proponen al principio del trabajo, que luego, al final, en las conclusiones, tienen que ver cómo se cumplen con respecto a lo que plantearon, con después todo el desarrollo que hacen. O sea, las conclusiones tienen que contestar sobre esos objetivos eh, que plantearon. Bien, a ver acá, objetivos del proyecto, marco epistemológico y paradigmas, propuesta del tercero incluido, estructura rigurosa y citas. Bien, actúa como revisor de la universidad, evalúa la forma crítica y ese es el informe final. Tu objetivo principal es determinar con precisión si el trabajo ha resuelto satisfactoriamente. Bien, acá tu objetivo principal tiene que decir explícitamente que es un auditor eh, que deberá eh, interpretar si cumple con todos los requisitos planteados. Y ahí, bueno, poner todos los requisitos. Acá, objetivo del proyecto, verifica si se han formulado o planteado explícitamente los objetivos del trabajo y el profesor indicó originalmente que no existen objetivos formalmente planteados. Evalúa si su redacción es clara y metodológicamente adecuada. Bien, a ver si dice conclusión. Bien, acá debería tener revisión bibliográfica y conclusión. La conclusión debería decir, verifica que todos los objetivos planteados están respondidos correctamente con respecto a los estándares del pensamiento complejo, por ejemplo. Bien, formato de respuesta requerido para... Bueno, este prompt es muy chiquito. Tienen que ser más parecidos a los primeros para poder tener un buen nivel de auditoría. A ver, eres auditor académico universitario de alta exigencia, especializado en epistemología, metodología de la investigación y pensamiento complejo. Muy bien. Tu función no es resumir el trabajo ni realizar una corrección superficial. Tu tarea es determinar si el trabajo está realmente en condiciones de ser presentado, defendido y aprobado ante una mesa docente universitaria exigente. Debes actuar como evaluador riguroso, cuyo objetivo es detectar debilidades conceptuales, errores teóricos. Bien. Acá le faltan las cuestiones que estaba nombrando recién, distinción central de la evaluación, describir teorías, pensar con teorías. Bien, esto está bastante más interesante. Marco teórico, bien. Eh, bueno, acá hay un poco de mezcla de pensadores con temas. Quizás es mejor separarlos para un auditor. Errores conceptuales que debes detectar. Bien. Cuestión de criterio de evaluación. Bien. Hay por ahí mucho puesto con el criterio de evaluación. Esto está bueno, redacción académica es un tema importante, lo vamos a tener en cuenta para el auditor. A ver todos los temas. Eh, bien, faltaría la estructura del trabajo, cómo tiene que estar para que puedas saber si todos los puntos de la estructura están presentes. Desglose por criterio. Bien. Fortaleza, debilidades, errores conceptuales detectados, fragmentos a corregir. Bien. Esto es interesante para que tengan una recursión y vayan mejorando el trabajo cada vez que lo pasan por el auditor. Pero fíjense que de los tres faltan alguna cosa en cada uno, así que todavía no tienen un prompt que cumpla con todas las especificaciones que se ponen como requerimiento
el programa de la materia. Faltan algunas cositas, alguno tiene una cosa, el otro tiene otra. Eh, Entre los tres casi que lo tendría. Así que hay que seguir trabajando un poquito en los grupos para lograr el mejor prompt y ver si están a la altura de lo que necesitamos para poder aprobar el trabajo con un 10, ¿no? O sea, la idea es que ustedes tengan este auditor y que si se sacan un 10 con esto, obviamente van a tener un 10. Para eso también tienen que escribir en formato académico, con las normas APA y demás. Así que, si quieren, en la semana trabajen en estos prompts. Todavía veo que faltan tres grupos. A ver, tenemos el grupo 6, grupo 4 y grupo 5. Faltan tres grupos de poner sus prompts. Pónganle eh, su puntaje y hay que levantarle un poquito el nivel todavía al auditor y ya con eso tienen su auditor para que su trabajo final esté muy, muy bien orientado. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? ¿Alguien que no sepa de qué estamos hablando, que digan, che, no, la verdad? Profe, Sí, no, disculpe, no es que no sé qué estoy hablando, pero cuando intentamos con el grupo hacer el prompt, la verdad es que no nos salió para nada bien. O sea, que sí o sí hay que entregarlo. Pensé que como era cuestión de elegir uno de los grupos, no era necesario colocar el prompt en el bueno. trabajo. ¿Es de No, entrega obligatoria en ese caso? no es de entrega obligatoria, pero me parece que se pierde la posibilidad de exponer cuál sería el prompt de su auditor final. O sea, porque esto lo van a utilizar para su trabajo final. Entonces, sí les recomiendo que aprendan de alguna manera, hacer el setup de un auditor para que ustedes puedan hacerse su propia guía de aprendizaje, ¿no? Como si fueran un poco autodidactas y que vayan viendo. Para algunos se van a conformar con una nota baja porque no tienen tiempo, porque les parece que es suficiente, y otros van a querer tener la nota más alta. Para eso, obviamente, la única diferencia entre tener una nota más baja y una nota más alta es esfuerzo. Mientras más tiempo le dediquen, mejor nota van a tener. Es inevitable. Profe, Y a su vez van a aprender más de qué se trata todo esto. Digo una cosita más, Erika, y te dejo. Eh, ¿Cómo puedo hacer para tener un mejor prompt? Puedo agarrar los que ya están acá y se lo pueden poner, no sé, a ChatGPT y le pueden pedir con el programa de la materia que los ayude a mejorar lo que haga falta para tener un prompt de auditoría para el trabajo final de pensamiento complejo. Lo pueden poner también en DeepSeek, lo pueden poner también en Gemini, lo pueden poner en Qwen. Entonces, lo pueden ir poniendo en distintas herramientas que son todas gratuitas y por cada pasada que tengan seguramente van a tener algo un poco mejor que lo anterior. El último que deberían usar es Perplexity, que es como el más académico de todos. En el mundo académico, Perplexity es como el que tiene más rigurosidad. Entonces, no lo usen primero para no gastarse la posibilidad de usarlo, porque lo pueden usar una vez al día más o menos. Entonces, si lo dejan para el final, mejor, porque utilizan como el prompt más, eh, más desarrollado en la última fase. Si lo usan al principio y al final, eh, por ahí gastan los tokens en un momento inadecuado. De todas maneras, son 5, imagínense que 5 por 5 serían 25 pasadas eh, por cada uno en diferentes IAs, lo que va a hacer que el prompt termine siendo de un alto nivel. No sé si te respondí, Florencia. Sí, bien. Sí, sí, Erika, profe. profe, yo le quería consultar, entonces el prompt este que hicimos es el que tenemos que usar para hacer el trabajo final individual, ¿sería? ¿O se refiere al grupal? no, vamos a tener que votar y el que gane es el que van a usar todos. Entonces todos van a Ujú. tener el mismo auditor. O sea que la Ah, ok, nota va a ser pareja para todos. gracias. De nada. No sé, a ver, tengo acá unos mensajitos en el chat. Si alguien tiene una pregunta, hágala nomás, ¿eh? Eh,
Patricia o Pata es Patricia, me imagino. Profe, ¿los puede escribir por aquí? ¿A qué cosa? ¿Qué cosa querés que escriba por el chat? Bueno, ahí está seguramente respondiendo. Eh, ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, te voy a contar la última cosa. Si no